Me llamo Daniel. Tengo 31 años. Y durante mucho tiempo pensé que el peor miedo del ser humano era morir, hasta que descubrí que hay algo mucho peor que eso. Algo que nadie te cuenta cuando firmas esos papeles en un hospital. Algo que no aparece en las advertencias ni en las conversaciones tranquilizadoras de los médicos. Algo que solo entiendes cuando ya es demasiado tarde. Cuando estás acostado bajo luces blancas, rodeado de voces que no te miran a los ojos. Cuando tu cuerpo deja de pertenecerte, pero tu mente sigue despierta, completamente despierta. Todo empezó como empieza cualquier historia normal. Sin drama, sin señales, sin música de terror de fondo, solo un dolor persistente en el abdomen que llevaba semanas ignorando, diciéndome a mí mismo que no era nada grave, que se me pasaría, que no tenía tiempo para hospitales. Hasta que una noche el dolor se volvió tan intenso que me dejó sin aire, doblado en el suelo del baño, sudando frío, con esa sensación profunda de que algo no estaba bien, algo que no se arregla con descanso ni con paciencia. Al día siguiente estaba sentado en una sala de urgencias, mirando un reloj que no avanzaba, escuchando toses, pasos, el sonido constante de máquinas, intentando convencerme de que todo iba a estar bien, que solo sería una revisión, quizá una pequeña intervención, nada serio. Porque cuando los médicos finalmente regresaron, sus caras no reflejaban pánico ni urgencia extrema, solo profesionalismo, calma, esa calma que te hace bajar la guardia. «Necesitamos operar hoy mismo», dijo el cirujano, con una voz tan neutra que casi sonó tranquilizadora, como si estuviera hablando del clima. «Es un procedimiento sencillo, rutina, nada de qué preocuparse». Nada de qué preocuparse. Esa frase aún resuena en mi cabeza. Firmé los documentos sin leerlos, como todos lo hacen, confiando, porque ¿qué otra opción tienes cuando estás en una camilla con dolor y miedo? Cuando te dicen que todo está bajo control, cuando personas con batas blancas te miran como si ya hubieran visto esto 1000 veces. Me llevaron por un pasillo largo, frío, con paredes blancas y luces que pasaban sobre mí como si el techo se moviera, y recuerdo pensar que todo parecía demasiado limpio, demasiado ordenado, como si no fuera un lugar donde la gente sufre, donde la gente pierde el control, donde a veces pasan cosas que nadie quiere recordar. La sala de operaciones era aún más brillante, más fría, más impersonal, luces enormes sobre mi rostro, máquinas a mi alrededor, personas hablando entre ellas como si yo no estuviera ahí. Un anestesista se acercó. Me explicó con voz monótona que me pondrían anestesia general, que me dormiría en segundos, que no sentiría nada, que cuando despertara todo habría terminado. Asentí. Quería creerle. Sentí el pinchazo en el brazo, una sensación fría recorriendo la vena. «Cuenta hasta 10», dijo alguien. 10, 9, 8. Recuerdo llegar hasta 6. Y luego, nada. O eso creí. Porque no desperté de golpe. No fue como en las películas. No abrí los ojos confundido ni sentí dolor inmediato. Lo que ocurrió fue mucho más sutil, mucho más aterrador. Primero fue el sonido. Un murmullo lejano, metálico, distorsionado, como si estuviera bajo el agua. Pensé que estaba soñando, que era una fase extraña de la anestesia. Intenté mover los dedos para comprobar si ya estaba despertando. Nada. No sentí mis manos, ni mis pies, ni mi pecho. No sentí mi cuerpo. Entonces intenté abrir los ojos. Nada. Y fue en ese momento, en ese silencio interno, cuando algo dentro de mí se tensó, cuando una pregunta pequeña pero peligrosa apareció en mi mente. ¿Por qué no puedo moverme? Intenté respirar profundo. No pude. El aire entraba y salía, sí, pero no por mí. Era automático. Una máquina respiraba por mí. El pánico comenzó como un susurro, no como un grito. Una incomodidad, ligera.
Una alarma lejana que te dice que algo no encaja, que esto no es normal, que algo salió mal, pero tu mente aún se resiste a aceptarlo. Relájate, pensé. Es normal. Todavía estás dormido. Pero entonces escuché una voz con claridad. Bisturí. No estaba soñando. Escuché el metal. Escuché pasos. Escuché el sonido de instrumentos chocando suavemente. Estaban comenzando la cirugía, y yo estaba despierto. Mi mente se encendió de golpe, como una habitación a oscuras donde alguien prende todas las luces al mismo tiempo, pensamientos atropellándose unos a otros, una oleada de terror puro recorriendo cada rincón de mi conciencia. Quise gritar, quise moverme, quise hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo era una estatua. No podía mover los labios, no podía levantar un dedo, no podía cerrar los ojos. Estaba atrapado dentro de mí mismo. Y entonces sentí algo más. Presión. No dolor todavía, solo presión, como si alguien empujara desde adentro. Mi corazón empezó a latir con fuerza, tan fuerte que pensé que iba a explotar, pero nadie lo notó, nadie reaccionó, porque por fuera yo seguía completamente inmóvil, perfectamente anestesiado, el paciente ideal. Intenté concentrarme. Intenté recordar si esto podía pasar, si era una complicación normal, pero el miedo ya había tomado el control. Las voces seguían hablando, conversaciones casuales, risas suaves. Para ellos era un día normal, para mí era el inicio del peor momento de mi vida. Y entonces lo entendí. No estaba dormido, no estaba paralizado por el miedo, estaba consciente bajo anestesia. Mi mente estaba despierta, mi cuerpo no, y nadie lo sabía. Al principio intenté convencerme de que lo que estaba sintiendo no era real, que mi mente estaba confundida, que era una ilusión causada por la anestesia, porque eso es lo que haces cuando el miedo es demasiado grande. Buscas explicaciones para no romperte por dentro, pero el cuerpo no miente, y aunque no podía moverme, aunque no podía gritar, aunque nadie podía ver mi pánico, mi cerebro empezó a registrar cada segundo con una claridad brutal. La presión se volvió más definida. Ya no era solo una sensación vaga, era localizada, precisa, como si alguien estuviera empujando desde un punto exacto de mi abdomen. Y entonces entendí algo aterrador. Estaban cortando, y mi cuerpo lo sabía. No era dolor aún, no como lo imaginamos, no como una herida abierta o una quemadura. Era algo más profundo, más primitivo, una señal cruda que decía esto no debería estar pasando, una alarma interna imposible de ignorar. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que las máquinas lo detectarían, que alguien miraría el monitor y diría algo, cualquier cosa, pero las voces seguían tranquilas, concentradas, profesionales. Sujeta ahí. Un poco más. Perfecto. Perfecto. Esa palabra me atravesó la mente como un golpe. Yo estaba atrapado en un cuerpo que ya no podía protegerme, y ellos seguían hablando como si yo fuera solo un objeto más sobre la mesa, un procedimiento, un número en la lista. Intenté mover los ojos de nuevo, desesperado, intentando parpadear, hacer cualquier señal mínima, pero ni siquiera eso respondía. Mis párpados eran pesados, inexistentes, como si ya no fueran míos. Entonces el dolor llegó. No fue inmediato, no fue explosivo, fue gradual, como una puerta que se abre lentamente hacia algo que no quieres ver. Primero fue una quemazón profunda, intensa, imposible de ubicar exactamente, como si el fuego estuviera dentro de mí, no en la piel, no en los músculos, sino más abajo, donde no hay palabras para describirlo, y mi mente entró en pánico total. Esto no puede estar pasando, esto no es real, esto no es posible, pero lo era. Cada segundo el dolor aumentaba, no de forma caótica, sino constante, como una ola que no deja de crecer. Y lo peor no era el dolor en sí, sino la impotencia absoluta, el saber que aunque mi mente estaba gritando, nadie podía escucharla. Intenté respirar más rápido, no pude.
La máquina seguía marcando el ritmo, mi cuerpo seguía obedeciendo a algo que no era yo. Sentí como algo se movía dentro de mí, una tracción, un tirón, y entonces perdí toda duda. No estaba soñando, no estaba confundido, estaba completamente consciente mientras me abrían. El tiempo dejó de comportarse de manera normal. Los segundos se estiraban como horas, cada sonido era amplificado, cada palabra se grababa en mi memoria. ¿Viste el partido anoche? Sí, increíble. Hablaban de fútbol, mientras yo estaba siendo abierto. Quise llorar, pero ni siquiera eso podía hacer. Mi mente empezó a hacer cosas extrañas, saltando entre recuerdos, pensamientos, intentos desesperados de escapar mentalmente, porque cuando el cuerpo ya no responde, el cerebro busca refugio donde puede. Recordé mi casa, mi cama, momentos insignificantes, pero el dolor siempre me traía de vuelta. No era solo físico, era psicológico, porque el dolor sin control, sin posibilidad de huir, sin esperanza de que termine pronto, se convierte en tortura. Empecé a preguntarme cuánto tiempo iba a durar esto, minutos, horas, y si nunca se daban cuenta, y si terminaba la cirugía y yo seguía atrapado así. El pensamiento fue tan aterrador que sentí que iba a perder la cordura. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer romperse el pecho, y aún así nadie reaccionaba, porque por fuera yo era el paciente perfecto, inmóvil, silencioso, obediente. Entonces ocurrió algo aún peor. Escuché al anestesista decir, todo estable. Estable. Eso significaba que para ellos todo estaba bien, que no había señales, que no había errores, y eso me destruyó por dentro, porque entendí que no iba a haber rescate inmediato, que nadie iba a notar mi sufrimiento, que tenía que soportar todo lo que viniera. El dolor se intensificó, no como un pico, sino como una expansión, como si mi cuerpo entero se hubiera convertido en una zona de sufrimiento constante, y mi mente empezó a fragmentarse, pensamientos inconexos, miedo puro, una necesidad desesperada de que alguien, cualquiera, se diera cuenta. Intenté concentrarme en una sola cosa, no perder la conciencia, porque, aunque suene extraño, perderla era lo único que podía salvarme mentalmente, pero el dolor me mantenía despierto, cruelmente despierto. Cada instrumento que se movía dentro de mí dejaba una estela de sensaciones imposibles de describir con palabras simples, porque no estamos hechos para experimentar esto despiertos, no estamos preparados para sentir cómo nos abren sin poder reaccionar. En algún punto dejé de contar el tiempo. Solo existía el ahora, el dolor, el miedo y la certeza de que si sobrevivía a esto, nunca volvería a ser la misma persona. En algún punto dejé de intentar entender lo que estaba pasando, porque cuando el dolor supera cierto límite, el cerebro deja de buscar lógica y entra en modo supervivencia pura. Y eso fue exactamente lo que ocurrió conmigo. Mi mente empezó a fragmentarse, no de golpe, sino lentamente, como un vidrio que se resquebraja desde dentro. Ya no podía distinguir si habían pasado minutos u horas. El dolor seguía ahí, constante, profundo, pero algo más empezó a ocurrir. El miedo se transformó en desesperación, y la desesperación en una sensación de abandono absoluto. Nadie iba a venir, nadie sabía, nadie podía escucharme, y eso fue peor que cualquier corte. Mi mente empezó a gritar, aunque mi cuerpo permanecía inmóvil. Pensamientos atropellados, súplicas silenciosas, insultos, promesas, cualquier cosa que pudiera mantenerme cuerdo. Pero cuanto más luchaba, más me hundía. Escuchaba cada respiración del equipo médico, el roce de los guantes, el metal tocando metal. Cada sonido era una confirmación de que esto seguía, de que el procedimiento avanzaba, de que el tiempo no se había detenido solo porque yo lo necesitaba. Entonces, escuché algo que me heló la sangre. Pásame el retracto. No sabía exactamente qué era, pero el tono lo decía todo. Sentí como mi cuerpo era forzado de una manera distinta, una presión brutal, antinatural, y el dolor se disparó a un nivel que jamás pensé que un ser humano pudiera soportar sin desmayarse. Quise morir en ese momento.
no como una metáfora, no como una frase dramática. Quise que todo terminara, porque vivir eso, completamente consciente, sin escape, sin control, sin esperanza inmediata, no era vida, era una forma lenta y despierta de infierno. Mi respiración seguía siendo controlada por la máquina, y eso me volvió loco, porque ni siquiera podía hiperventilar, ni siquiera podía llorar, ni siquiera podía temblar. Estaba atrapado en una prisión perfecta, diseñada para mantenerme vivo mientras mi mente se desmoronaba. Empecé a sentir que me estaba separando de mí mismo, como si una parte de mi mente se hubiera elevado, observando la escena desde lejos, mientras otra parte estaba siendo destrozada por el dolor. Y entendí algo aterrador. La mente se protege rompiéndose, no porque sea débil, sino porque es la única salida cuando no hay otra. Escuché mi nombre, o eso creí. Por un segundo pensé que alguien había notado algo, que alguien había visto mis ojos, mi ritmo cardíaco, cualquier señal, pero no, solo estaban revisando el historial, hablando de mí como si yo no estuviera ahí. Paciente estable, todo dentro de lo normal. Dentro de lo normal. Esa frase se clavó en mi cerebro, porque no había nada normal en lo que estaba viviendo. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Dejé de suplicar, dejé de esperar, y una idea oscura tomó forma. Si esto es lo que queda, entonces solo tengo que sobrevivirlo, segundo a segundo, sin pensar en el final, sin pensar en mañana, porque pensar en el futuro hacía el dolor infinito. Me concentré en algo mínimo, un pensamiento, uno solo. Esto terminará. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero repetirlo era lo único que evitaba que mi mente colapsara por completo. El dolor seguía subiendo y bajando en olas, algunas tan intensas que sentía que iba a perder la conciencia, pero nunca lo hacía, y esa era la crueldad máxima, estar siempre justo al borde, pero nunca cruzarlo. Entonces ocurrió algo inesperado. Escuché un cambio en las voces, no palabras, el tono, un ligero ajuste, un silencio breve. ¿Ves eso? Mi corazón se disparó. No sabía exactamente qué habían visto, pero por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido a esperanza, pequeña, frágil, pero real. El ritmo subió un poco. Un poco. Ese poco era todo para mí. Significaba que algo, aunque mínimo, había salido del guión, que mi cuerpo había traicionado el secreto, que quizás, solo quizás, alguien estaba empezando a notar que algo no estaba bien. Sentí que ajustaban algo, un medicamento, un cambio de dosis. El dolor no desapareció de inmediato, pero comenzó a volverse distante, como si alguien estuviera bajando lentamente el volumen de una radio infernal. Mi mente seguía rota, mi cuerpo seguía inmóvil, pero por primera vez el sufrimiento dejó de crecer, y entendí que había estado a segundos, quizás minutos, de perderme por completo. No sabía aún si sobreviviría, no sabía qué daños quedarían, solo sabía una cosa: nadie debería vivir esto despierto. No sé exactamente en qué momento el dolor empezó a retirarse del centro de mi conciencia. No fue como apagar una luz, fue más como cuando una tormenta se aleja lentamente y solo queda el eco del trueno. Seguía ahí, pero ya no me estaba devorando vivo. Escuché una voz distinta, más clara, más cercana. Respira, ya casi terminamos. Esas palabras no sonaron como alivio inmediato, sonaron irreales, como si no estuvieran dirigidas a mí, como si alguien las estuviera diciendo para tranquilizarse a sí mismo. Pero algo era distinto. El ritmo de la máquina cambió. Mis pensamientos dejaron de correr en círculos, la presión empezó a ceder. No me dormí, no me desmayé. Simplemente salí del infierno paso a paso. Sentí cómo retiraban instrumentos, cómo el ambiente se volvía menos tenso, menos urgente,
Y entonces, por primera vez desde que todo había empezado, una lágrima salió de mis ojos, no por el dolor, sino porque entendí que había sobrevivido a algo que jamás debí vivir despierto. Cuando terminó, nadie me dijo lo siento. Nadie dijo hubo un error. Solo escuché frases clínicas, normales, profesionales. Procedimiento completado. Paciente estable. Me llevaron a recuperación y ahí fue cuando el cuerpo empezó a cobrar su precio. Temblaba sin control, los músculos se contraían, la respiración me dolía. Pero estaba vivo. Horas después, cuando por fin pude mover los dedos, luego las manos, luego los brazos, sentí un alivio que no se puede explicar, porque hasta que no dudas de volver a moverte, no entiendes lo que significa realmente tener control sobre tu propio cuerpo. El médico vino más tarde. Me explicó que había ocurrido una reacción poco común, que el anestésico no había funcionado como debía, que técnicamente yo no debería haber sentido todo. Palabras frías, limpias, diseñadas para cerrar el tema. Pero yo lo había sentido todo. Cada segundo, cada corte, cada presión. Los días siguientes no fueron mejores. Dormir era imposible. Cerrar los ojos significaba volver allí. Los sonidos del hospital me paralizaban, el olor del desinfectante me hacía sudar frío, y ahí entendí algo que nadie te explica sobre sobrevivir. Sobrevivir no siempre significa salir ileso. Mi cuerpo sanó, las heridas cerraron, pero mi mente tardó mucho más. Durante semanas despertaba con el corazón acelerado, convencido de que estaba otra vez inmóvil, atrapado, consciente mientras algo avanzaba dentro de mí sin permiso. Y fue en ese proceso, lento y silencioso, cuando comprendí la verdad más dura de todas. La mayoría de las historias de sobrevivencia se cuentan después, pero el momento real, el momento donde decides si tu mente se rompe o resiste, ese ocurre solo, en silencio, sin testigos. Nadie sabe cómo reaccionará hasta que está ahí. Yo aprendí que el instinto no siempre te salva, a veces te traiciona. Confié en que todo estaba bajo control. Confié en que alguien más tenía el mando, y eso casi me destruye. Hoy, si cuento esta historia, no es para generar miedo, es para dejar algo claro. Estar preparado no siempre es físico, muchas veces es mental. Saber que algo puede salir mal, saber que tu cuerpo no siempre responde como debería, saber que incluso en los lugares más seguros, la vulnerabilidad existe. Sobreviví. Sí, pero sobreviví porque mi mente, incluso al borde de romperse, encontró una forma de aguantar un segundo más, y luego otro, y luego otro. Y si estás escuchando esto ahora, recuerda algo. No todas las amenazas se ven, no todas las batallas se luchan con fuerza, y no todos los infiernos hacen ruido. Algunos se viven despiertos.